14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Vuelvo a leerlo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Quisiéramos hablar en esta mañana sobre una gracia cristiana. Yo voy a decir que es una gracia cristiana que en nuestro medio y en los medios evangélicos que nosotros conocemos, se conoce como el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual. En muchos grupos cristianos se maneja este concepto de discernimiento espiritual, aunque tenemos que reconocer que no en todos hay consenso en cuanto a qué significa o qué es el discernimiento espiritual. Hay algunos grupos cristianos, ¿verdad? Algunas iglesias, denominaciones cristianas que ven el discernimiento espiritual de una manera más subjetiva, otras que lo ven de una manera más objetiva. Nosotros vamos a tratar de acercarnos por medio de las Escrituras para, dejar muy claro entre nosotros qué es el discernimiento espiritual y por qué es tan necesario en la vida cristiana. Hebreos capítulo 5 que hemos leído habla acerca de que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y la madurez en la vida cristiana, la madurez en nuestra caminata con Dios, no guarda, según este versículo, relación con qué tiempo nosotros tengamos de asistir a una iglesia o de estar expuestos a la enseñanza de la palabra de Dios. La madurez, con lo que guarda relación, según este versículo, es con tener los sentidos, dice, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, la interpretación directa que nos impone este versículo de la palabra de Dios, esta porción de la palabra de Dios, es que los que son maduros espiritualmente son aquellos que pueden discernir correctamente entre el bien y el mal, y lo hacen por medio o por la instrumentalidad, digámoslo así, de los sentidos espirituales. Por aquí más o menos viene nuestra enseñanza en el día de hoy. Primeramente vamos a tratar de ver qué significa, qué es el discernimiento espiritual. Vamos a tener una forma muy sencilla, vamos a seguir una forma muy sencilla. Primeramente, ¿qué es el discernimiento espiritual? ¿Qué es el discernimiento espiritual? En segundo lugar, vamos a hablar acerca de la instrumentalidad de los sentidos espirituales para lograr el discernimiento espiritual. Y luego, al final, vamos a ver algunas consideraciones más particulares. Vamos a ir de lo más general de lo general a lo particular esta mañana. ¿Qué significa discernimiento espiritual? ¿Qué significa poder discernir las cosas espiritualmente? Bueno, hermano, ahora estaba mirando acá que creo que he cometido un error al elaborar el bosquejo de esta enseñanza, y es no proponerles más versículos de la palabra de Dios que demuestren que es necesario el discernimiento espiritual. Vamos a tratar de justificar este error pensando o asumiendo que todos o casi todos los que estamos aquí entendemos que es necesario el discernimiento espiritual. Amén. El discernimiento espiritual es necesario porque a través del discernimiento nosotros podemos entender, vamos a decirlo así, distinguir, hacer distinción, juzgar entre lo que es bien y lo que es mal.
Ahora, antes de ver qué cosa es el discernimiento espiritual, vamos a ver quizás dos cositas que no es. Primeramente, hermanos, yo quiero proponerles que el discernimiento espiritual no es simple premonición. No es simple premonición. ¿Qué cosa es premonición? Bueno, premonición es la intuición o sentimiento que presagia un hecho futuro, ¿verdad? O sea, tener una premonición es tener una intuición o un sentimiento ahí que no podemos explicar. Estamos sintiendo en nuestro corazón un presagio acerca de algo que pueda acontecer en el futuro, ¿no, hermanos? Cuando hablamos de discernimiento espiritual, no hablamos, o la palabra del Señor no habla acerca de simple premonición. No sé si alguna vez has escuchado a alguien que dice, ay, yo no sé, pero yo tengo un sentir en mi corazón acerca de esto. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Lo hemos escuchado, sí o no? Yo tengo un sentir. Si usted se fija, al menos en nuestra congregación, espero que usted pase 20, 40, 60 años y escuche pocas veces a alguien decir, yo tengo un sentir. ¿Por qué razón? Porque nosotros no nos fiamos de sentimientos subjetivos que parten de aquel que es el que más te ha engañado en la vida, tu propio corazón. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces, cuando tú dices, yo tengo un sentir en mi corazón, y fíjese, cuando estoy diciendo que nosotros no nos fiamos de un simple sentir del corazón, no estoy diciendo que Dios no use nuestro corazón para poner certezas y convicciones bíblicas ahí. Yo no estoy diciendo que Dios no use nuestros sentimientos para poner certezas y convicciones bíblicas. No sé si me estoy haciendo entender. Nosotros somos seres emocionales y nuestras emociones son un regalo de Dios para poder vivir. Amén, en esta existencia. Nosotros somos seres sentimentales y nuestros sentimientos son un regalo de Dios. Nosotros no estamos ni contra las emociones ni contra los sentimientos, porque Dios nos creó con capacidad de tener sentimientos y con capacidad de tener emociones. Lo que estamos diciendo es que nosotros no basamos una decisión que tengamos que tomar en nuestra vida o un parecer o un criterio que tengamos, digamos, que emitir acerca de algo en específico o en especial, no lo vamos a basar sobre un simple sentir del corazón. No es fiable nuestro corazón. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Amén. Entonces, mal harías si tú no sé si has escuchado alguna vez en el mundo, ¿verdad? Que alguien te dice, escucha la voz de tu corazón. ¿Lo has escuchado, sí o no? Cuando tú digamos, estás en una situación que no sabes qué decidir, alguien te pregunta y te dice, ¿y qué te dice tu corazón? ¿Sí o no? ¿Y qué te dice tu corazón? ¿Y qué te dicta tu corazón? Bueno, yo quiero decirte, hermanos, que es muy peligroso, sumamente peligroso, hermanos, basar una decisión importante que tenemos que tomar en nuestra vida sobre la única base de lo que estamos sintiendo en el corazón. La Biblia dice, no solamente engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Sino también la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, buenos, pero su fin es camino de muerte. ¿Amén? Y ese parecer está viniendo del corazón. En tu corazón tú puedes sentir o percibir o creer o entender que algo va bien. Sin embargo, no necesariamente ese algo esté yendo bien. Entonces, discernir espiritualmente no es como que tú te pones así con esa cara del más espiritual de la iglesia. Yo estoy teniendo un sentir en mi corazón. Hermano, los que venimos o los que tenemos un estrato pentecostal, y yo me siento pentecostal de la cabeza a los pies,
sabemos que dentro del seno de las congregaciones esta ha sido una herramienta de manipulación por mucho tiempo, ¿verdad? Cuando alguien quiere influir en el estado de ánimo, o cuando alguien quiere influir en que otras personas tomen una decisión, se levanta en medio de una reunión cristiana y dice: hermanos, yo tengo un sentir en mi corazón, ¿verdad? Mire, yo quiero decirle algo. Nosotros estábamos en Viveiro, yo lo digo con nombre y apellido. Y estábamos ahí porque llegamos los primeros 6 meses de nuestro trabajo como misioneros acá en España, ayudando a unos misioneros. Ellos no querían que nos fuéramos de allí porque querían que les siguiéramos ayudando. Y bueno, nos llamaron acá, a la dirección de la obra, de la dirección de la Asamblea de Dios, nos llamó a Lugo Capital, a fundar la iglesia en Lugo Capital. Y como ellos no querían que nos fuéramos, la herramienta fue: yo tengo un sentir de que todavía no es el tiempo. Mire, hermano, si yo me guío por ese sentir de que todavía no es el tiempo, ustedes no estarían aquí congregados. Amén. Entonces, muchas veces se usa como una herramienta de manipulación a otras personas el yo tengo un sentir en mi corazón. Entonces, primeramente decimos que el discernimiento espiritual no es premonición, no es esa intuición o sentimiento que presagia un hecho futuro, porque no es subjetivo. El discernimiento espiritual, hermanos míos, no es subjetivo. Amén. No es algo subjetivo. En segundo lugar, tenemos que decir que el discernimiento espiritual no es una facultad que solo tendrán unos pocos, no importa cuánto se esfuercen los demás por tenerlo. No es un privilegio reservado solo para algunos. ¿Sabe? Quizás usted no lo ha vivido porque usted ha vivido una burbuja de gracia. Pero en nuestras congregaciones cristianas hay personas que se ufanan de tener línea directa con Dios. O sea, ellos tienen una comunicación con Dios que nadie más la tiene. Allá en la iglesia donde nos congregábamos en Cuba, cuando éramos niños, había una hermana que lo que ella decía, como dice aquí, como se dice aquí, dicen aquí los gallegos, va a misa. Así dicen los gallegos, ¿sí o no? Lo que dice fulano va a misa. O sea, lo que dice fulano es un hecho. Esta hermana tenía a todos sus hijos destrozados, destruidos. En su casa absolutamente nadie servía a Dios, pero ella tenía una línea directa con Dios para gobernar en todos los asuntos de la iglesia. Bien, nosotros creemos a la luz de la palabra de Dios, y lo vamos a demostrar, que no es una facultad que solo tendrán unos pocos, no importando cuánto se esfuercen los demás por tener. No es un privilegio reservado solo para algunos. Ahora, yo quisiera anotar algo aquí. No debemos confundir la gracia cristiana del discernimiento espiritual con el don espiritual del discernimiento de espíritus. Amén. 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 No debemos confundir una cosa con otra. No debemos confundir una cosa con otra. No voy a entrar ahora a enseñar lo que sería el discernimiento de espíritu. Quizás en otro momento lo voy a enseñar. Amén. Quizás en otro momento sí lo voy a enseñar. Hoy vamos a hablar de esta gracia que es para toda la iglesia. Hebreos 5.14 no es solo para algunos. Hebreos 5.14 es para todos aquellos que han alcanzado madurez. Todos los creyentes en Cristo Jesús han sido llamados por Dios a alcanzar la madurez espiritual. Amén. Y la madurez espiritual consiste precisamente en esto, en poder discernir por medio de la instrumentalidad de nuestros sentidos espirituales, poder discernir entre el bien y el mal. El llamado a la madurez cristiana no es algo no es un llamado solo para algunos, es para todos los creyentes en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué sí significa el discernimiento espiritual? Bueno, discernir significa juzgar, significa distinguir, hacer distinción. Y nosotros en este lugar vamos a enseñar o vamos a dejar sentado que el discernimiento espiritual es el ejercicio espiritual. Oigan bien, mira bien cada palabra.
es el ejercicio espiritual por medio de las facultades dadas por Dios al creyente, con el propósito de determinar su voluntad en todo asunto que ha de decidir para su gloria. Amén. Voy a volver a decirlo. Es el ejercicio espiritual por medio de las facultades dadas por Dios al creyente, con el propósito de determinar su voluntad en todo asunto que ha de decidir para su gloria. ¿Qué busca el creyente? La gloria de Dios. Como decía la antigua confesión de fe de la iglesia, preguntaba, ¿cuál es el fin ulterior del creyente? El fin ulterior del creyente es disfrutar, o sea, vivir para la gloria de Dios, disfrutando de Él eternamente. ¿Por qué nosotros vivimos? ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué nosotros somos? Nosotros somos para la gloria de Dios. El universo es para la gloria de Dios. Aún los impíos son para la gloria de Dios, aunque no lo sepan. Romanos capítulo 9 dice que si Dios, queriendo mostrar su poder y su ira, soportó con mucha paciencia a los vasos preparados para destrucción. Entonces todo lo que Dios ama es su gloria, y nosotros somos para la gloria de Dios. Amén. Nosotros somos para la gloria de Dios. Y el discernimiento espiritual es la facultad que Dios nos da a nosotros con el fin de determinar cómo nosotros vamos a actuar en cada momento, en cada circunstancia, para la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a darle más gloria a Dios en nuestra vida? Haciendo lo que hacemos, pensando lo que pensamos, proyectándonos como nos proyectamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso funciona el discernimiento en el creyente, para distinguir, para juzgar cómo hemos de ser más para la gloria de Dios. Amén. Ahora, también queremos anotar el hecho de que cuando hablamos de discernimiento espiritual, nosotros el creyente puede discernir entre el bien y el mal. O sea, el discernimiento es para discernir entre el bien y el mal. Y nosotros, en un tema que estuvimos ministrándole acá a la iglesia, que está en YouTube, que le pusimos por título La naturaleza del mal. No sé si recuerdan el tema La naturaleza del mal. Estuvimos viendo que el mal no es una persona, ¿lo recuerdan? Satanás no es el mal, sino que en él se manifestó el mal, dice la palabra de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que fue hallada en ti maldad. Amén. Hubo un tiempo en que en Satanás no hubo mal. Entonces, esencialmente hablando, Satanás no es el mal, sino que en él se manifestó el mal. Y como en él se manifestó el mal, y él es el mayor exponente del mal en el mundo, por eso la Biblia lo llama el maligno. Amén. Pero esencialmente hablando, el mal no es una persona. Porque si el mal es una persona, entonces Dios es el creador del mal, porque Dios creó a Luzbel. No sé si me estoy haciendo entender. El mal no es una persona. El mal se manifestó primeramente en una persona que se llamaba Luzbel, y luego, terminó siendo Satanás. ¿Lo recuerdan? En segundo lugar, enseñamos en ese tema que el mal no es una acción, aunque se manifiesta a través de acciones. ¿Lo recuerdan, hermano? Aquellos que estuvieron acá escuchando ese tema, esa temática que estuvimos desarrollando. El mal no es una acción. Judas le dio un beso a su Señor, ¿sí o no? ¿Un beso es una acción positiva o negativa? Positiva. Ahora, mi pregunta es, ¿lo que hizo Judas con el Señor estaba bien o estaba mal? Estaba mal. Entonces, ¿el mal puede manifestarse a través de acciones positivas? Porque el mal no es una acción, sino que se manifiesta a través de acciones. El mal no está en lo que te hacen. El mal está en cómo tú reaccionas a lo que te hacen. Aunque las cosas que te hacen pueden estar bien o pueden estar mal. No sé si me estoy haciendo entender. Las cosas que te hacen tienen una carga de bien o una carga de mal. Pero aún cuando alguien te haga mal con una mala acción, eso puede resultar para bien. Porque la Biblia dice que todas las cosas se vuelven a bien aquellos que conforme a su propósito son llamados.
José le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron mal, pero Dios lo tornó a bien. Amén. Entonces el mal no es esencial. Estoy siendo un poco filosófico aquí, pero es importante que lo sea. El mal no es una persona, el mal no es una acción, sino que se manifiesta a través de acción. El mal, enseñamos en aquel entonces, es ausencia de bien. ¿Lo recuerdan, hermanos? El mal es ausencia de bien. De la misma manera que el frío es ausencia de calor, de la misma manera que las tinieblas son ausencia de luz, el mal es ausencia de bien. Entonces, con el discernimiento espiritual, con la facultad del discernimiento espiritual, nosotros podemos discernir los bien y los mal. También se pueden discernir los espíritus. También se pueden discernir los espíritus. Y sigo diciendo, no debemos confundir una cosa con la otra. No debemos confundir la facultad cristiana, la facultad que Dios le da al creyente del discernimiento espiritual con discernir los espíritus. Se parecen mucho, claro que sí, pero en la práctica, en el uso y en la frecuencia no es igual. Todos los creyentes pueden orar por un enfermo y sanarse, ¿sí o no? Nosotros creemos en la sanidad divina. Ahora, no todos los creyentes tienen don de sanidad. ¿Me estoy haciendo entender? Todos los creyentes pueden en algún momento tener una palabra profética, pero no todos los creyentes tienen el don profético. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, también se pueden discernir los espíritus. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando yo estaba comenzando a estudiar las escrituras hace 30 años, yo vengo de la hechicería, yo vengo de los curativos, yo consultaba espíritus antes de ser cristiano. Soy hijo de hechicero, nieto de hechicero y nieto de hechicero. Y en mi casa había un templo satánico donde se consultaban los espíritus, muy reales. Yo niego la bondad de esa práctica, pero no niego la realidad de esa práctica. Consultar los espíritus es algo muy real. Cuando yo leí esto, yo dije, espérate, y entonces los cristianos también consultan espíritus. Yo tenía esa idea de que era que íbamos a un lugar y consultábamos a los espíritus como yo hacía antes. Y se me oscureció el día cuando yo pensé eso. Gracias a Dios luego entendí que no. Entendí algo que les he podido enseñar en algún momento, y es este principio bíblico. Esto es un principio bíblico, esto es un principio del mundo espiritual. Nosotros tenemos que entender que hay un mundo natural y hay un mundo espiritual. El mundo natural fue hecho, dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Así lo dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces el mundo natural en algún sentido es un reflejo del mundo espiritual. ¿Estamos de acuerdo con eso? De la misma manera que hay leyes naturales, hay leyes espirituales. Hermanos, hay leyes naturales que tú no puedes ignorar. Hay una ley natural, y es que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. ¿Sí o no? Es siguiendo esa ley y respetando esa ley, pues entonces están las leyes del tránsito. Respetando esa ley. ¿Por qué razón? Porque si no te ponen una línea en el medio de la carretera, una línea continua que tú no puedes pisar, cuando venga un camión de frente a ti, si tú no estás en un lugar y él está en otro, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio, y esa ley te va a destruir. ¿Por qué no te tiras delante de un camión? Porque hay una ley que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. Si tú ignoras esa ley te va a destruir. ¿Sí o no? ¿Te destruye o no? ¿Por qué razón tú no te tiras de un cuarto piso, de un quinto piso? ¿Por qué razón? Por la ley de la gravedad. Tú puedes decir, yo no creo en la ley de la gravedad, pero no te tires. Que si te tiras, creas o no creas, esa ley te va a destruir. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, de la misma manera hay principios, hay leyes que rigen el mundo de lo espiritual. Y esta es una. Detrás, esto lo aprendí hace mucho tiempo, detrás de toda palabra o de toda acción hay un espíritu. ¿Te escuchó eso?
Esto yo sé que te puede parecer muy del más allá. No sé si me estoy haciendo entender. Lo único que falta es que se abra esa puerta y suena. Todo el mundo se empieza a erizar. No. Es una realidad. No va a pasar, hermano, no va a pasar. Es una realidad que detrás de cada palabra hay un espíritu. Es una realidad. Detrás de cada palabra hay un espíritu. ¿Y cómo es eso, pastor? Sí, hermanos. Yo te lo puedo demostrar por la palabra de Dios. Mire, primeramente, déjeme esbozar este principio. Nosotros no somos un cuerpo que tiene un espíritu. Somos un espíritu que vive en un cuerpo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso el apóstol Pablo decía, nosotros deseamos, a la hora de partir con el Señor, no ser desnudados, sino revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Qué significa eso? Cuando dice nosotros, no se está refiriendo al cuerpo, se está refiriendo al espíritu. Yo, como un espíritu que soy, no quiero ser desnudado porque la muerte supone la separación entre el cuerpo y el espíritu. Entonces le está diciendo, no, yo no quiero ser desnudado. En otras palabras, no quiero ser despojado, de esta habitación presente, sino que quiero ser revestido de esa habitación celestial. Le decíamos que en parte, gran parte del sufrimiento de los espíritus que han partido, o de los demonios mismos. ¿Por qué los demonios quieren habitar en cuerpo? Porque cuando Jesús reprende a un demonio, a los demonios que ellos le dicen, déjanos ir a los puercos, al menos a los puercos. ¿Por qué razón, hermano? Porque los espíritus fueron creados para habitar en cuerpos, pero los demonios son espíritus sin cuerpo. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, no es que tú seas un demonio, pero tú eres un espíritu que tiene un alma que vive en un cuerpo. No sé si me estoy haciendo entender. Tú eres un espíritu que vive en un cuerpo. Tú no eres un cuerpo, tú eres un espíritu que vive en un cuerpo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque detrás de cada palabra hay un espíritu. Puede ser tu espíritu. Tú eres un espíritu. Tus palabras manifiestan lo que tú eres. De la abundancia del corazón habla la boca. Tus palabras manifiestan tu espíritu. Amén. Entonces, puede ser el espíritu del hombre, que puede ser un espíritu que sea correcto o no. Puede ser el espíritu de un demonio, o puede ser el Espíritu Santo de Dios. Amén. Se lo demuestro. En Job 26:4 el Señor le dice a Job, ¿a quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? ¿Qué significa eso? Que cuando tú estás hablando, tú estás manifestando quién tú eres espiritualmente hablando. Tú estás manifestando tu espíritu. Hermanos, ¿se puede tener una buena intención y un mal espíritu? Sí. Sí. Tener una buena intención no es obligatoriamente tener un buen espíritu. Alguien pudiera proponernos algo con la mejor de las intenciones, pero no con un buen espíritu. Lucas 9:51-56, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, no recibieron a Jesús en la aldea, hermano, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? No recibieron al Señor y ellos se sintieron mal, se sintieron rechazados, sintieron que se enojaron profundamente. Y este enojo pudiera parecer muy piadoso. Había una buena intención. ¿Cuál es la buena intención? Reivindicar la dignidad de su Señor. ¿Quién es esa aldea para no recibir al Dios de gloria? ¿Cómo no van a recibir a aquel que es la vida misma? ¿Verdad? Y entonces le dijeron al Señor, ¿quieres que oremos como Elías que descienda fuego del cielo? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Les pongo otro ejemplo.
Marcos capítulo 8, versículos 32 y 33. Entonces Pedro le tomó aparte. Jesús está diciendo, me van a tomar. Está diciendo lo que le va a pasar, que lo iban a prender, lo iban a golpear y que iba a morir, ¿verdad? Y entonces dice, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó. Marcos 8, 32 y 33. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, ¿cómo le dijo? Mira, mi amigo, tú, vamos para que te tomes un café conmigo, que tú sí me quieres. ¿Verdad que no? Le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Quién habló a través de Pedro? ¿Satanás? ¿Sí o no? Mi pregunta es, ¿Pedro tenía una buena o una mala intención? ¿Creen ustedes que Pedro tenía una mala intención? No. Pedro tenía una buena intención. Entonces, Satanás puede usar nuestras buenas intenciones para inducirnos a algo malo, o para hacer que a través de nuestra buena intención nosotros podamos inducir a alguien a hacer algo malo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo tener un buen espíritu no guarda relación necesariamente con tener una buena intención? Aunque, vamos a decirlo así, para tener un buen espíritu hay que tener una buena intención, o una buena intención viene de un buen espíritu, pero no siempre las buenas intenciones manifiestan buen espíritu. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿se puede discernir entre el bien y el mal? ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? Se pueden discernir los espíritus. Y estamos diciendo, mire, hermano, cada vez que tú escuches a alguien, tú estás escuchando un espíritu hablar. El mundo que vivimos es más espiritual de lo que usted piensa. Cada vez que usted está escuchando a alguien, usted está escuchando un espíritu hablar. Lo está escuchando. Si su espíritu es correcto, usted está escuchando un buen espíritu. Si su espíritu es incorrecto, cuando alguien le dice, pero no viste a la hermana Lidia, se crea más espiritual. Ya cuando tú vuelvas a mirar a Lidia, ya no la ves igual. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque te influye. ¿Por qué te influye? ¿Por qué las palabras son influencia? Porque son espiritualidad, porque manifiestan un espíritu. Amén. ¿Pero qué se cree el pastor? Eso de estar viniendo a la iglesia todos los días, ¿pero qué se cree el pastor? Que tú te estás recibiendo eso. Tú estás recibiendo una mala influencia, tú estás escuchando un mal espíritu. Tú dirás, bueno, yo no lo recibo. Mire, déjeme decirle aquí. ¿A cuántos de los que están aquí alguna vez le han vomitado arriba? ¿Cuántos tienen hijos? El que tenga hijos no le hayan vomitado arriba, no lo creo. ¡Ay, hermano! Me dijo que alguien, el vómito de un niño todavía, pero el vómito de una persona mayor, ¡uy! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y te están vomitando arriba y dicen, no, yo no lo recibo. Hermano, tengan cuidado que le están vomitando. No, yo no lo recibo, no lo recibe, pero el mal olor está ahí, ¿eh? ¿Sí o no? Entonces, nosotros tenemos que entender que podemos discernir por la facultad que Dios nos ha dado entre el bien y el mal, y podemos discernir los espíritus. Una buena intención no necesariamente es signo de un buen espíritu. Hay hermanos que pueden venir y hablarte con la mejor de las intenciones, pero no tener un buen espíritu. Y nosotros tenemos que discernirlo por la facultad que Dios nos ha dado para discernir también los espíritus. Ahora, ¿cómo logramos nosotros un buen discernimiento espiritual? Bueno, hay herramientas que Dios nos ha dado. La Biblia dice, volvemos al versículo, yo quiero hacerle honor a la palabra de Dios. Amén. Y no queremos establecer ningún concepto que no esté sobre la palabra de Dios, firmemente anclado a la palabra de Dios. Así que volvemos a Hebreos 5:14, que dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿cómo logramos un correcto discernimiento espiritual? Hermanos, a través de nuestros sentidos espirituales. Nosotros somos conscientes de lo espiritual a través de nuestros sentidos espirituales, en la misma forma en que somos conscientes de lo natural a través de nuestros sentidos naturales. ¿Cuáles son nuestros sentidos naturales?
Si tenemos 5, dicen las mujeres que tienen un sexto sentido. Dicen ellas eso. Yo creo que hay 5. Yo creo que hay 5. ¿Cuáles son los 5 sentidos? El olfato, el gusto, el tacto, el oído y la visión. Son 5 sentidos a través de los cuales nosotros somos conscientes del mundo natural. Nosotros podemos discernir el mundo que nos rodea a través de esas 5 ventanas que Dios nos ha dado para ser conscientes de lo que nos rodea. Esos 5 sentidos naturales. Cuando hablamos del mundo espiritual, yo encuentro en la palabra de Dios al menos, si usted encuentra otro después me lo dice, pero al menos 3 sentidos espirituales. 3 sentidos espirituales. El primer sentido espiritual es el entendimiento. Para los que están tomando nota, el entendimiento. Ahora, vamos a Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, por favor, vamos allí. Efesios 4, 17, del 17 al 18. Vamos a ver qué dice la Biblia. Efesios 4, 17 y 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, ¿cómo lo tienen? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora yo quiero que nosotros leamos de abajo hacia arriba. Y usted dirá, ¿y no es inadecuado leer de abajo hacia arriba? No, en el Nuevo Testamento, cuando demos en algún momento, cuando compartamos algo acerca de hermenéutica bíblica, vamos a ver que hay normas de interpretación bíblica y están las yuxtaposiciones. ¿Qué cosa es yuxtaponer? Ordenar una cosa debajo de la otra. Eso es yuxtaponer. Bien, ahora, yo encuentro que en el Nuevo Testamento hay yuxtaposiciones inversas. Usted no le encuentra sentido a este versículo si no lo lee de abajo hacia arriba. Mire, hermano, mire. Usted lea de arriba abajo y lea, cada vez que usted agarra un versículo, léalo de arriba abajo y después trate de leerlo de abajo hacia arriba, porque hay muchos versículos que te dan una luz cuando lo lees de abajo hacia arriba que no la tienes cuando lo lees de arriba hacia abajo. Eso parece una locura, pero es verdad. En el Nuevo Testamento hay yuxtaposiciones invertidas. Sí las hay. Es que las yuxtaposiciones invertidas nosotros las usamos en la vida real. En la vida natural la usamos. Entonces, esto es una yuxtaposición invertida. Vamos a leerlo de arriba hacia abajo de nuevo. Esto pues digo y requiero. Los estoy cansando. Están mirando así como diciendo, termina ya, no. Puedo seguir un poco más, ¿verdad? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora vamos a leerlo de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que hay en el corazón qué es lo que tienen? Dureza de su corazón. ¿Y qué es la dureza? ¿Cuál es? O sea, ¿por qué hay dureza en su corazón? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué hay ignorancia en ellos? Porque están ajenos de la vida de Dios. ¿Y por qué están ajenos de la vida de Dios? Porque tienen el entendimiento entenebrecido. Y por eso andan en la vanidad de su mente. ¿Se dan cuenta cómo ya tiene sentido? Volvemos a leerlo. Hay dureza en su corazón, ¿sí o no? ¿Y por qué hay? Tú te preguntas. Cuestiónate los textos de la Biblia. Siempre cuestiónatelo. No tengas miedo a cuestionarte las cosas. ¿Por qué hay dureza en su corazón? El mismo texto te lo dice. Porque hay ignorancia en ellos. ¿Y por qué hay ignorancia en ellos? Porque están ajenos de la vida de Dios. ¿Y por qué están ajenos de la vida de Dios? Porque tienen el entendimiento entenebrecido. La palabra entenebrecido significa sin luz. Amén. Sin luz, en tinieblas. Un predicador que a mí me gusta mucho escuchar decía: el problema del inconverso
No es que su pensamiento sea inútil. Nunca el pensamiento es inútil, hermanos. Nunca el pensamiento es inútil. El problema del inconverso no es que su pensamiento sea inútil, sino que está desinformado espiritualmente hablando. El pensamiento de la persona que no conoce a Dios, el entendimiento de esa persona es un entendimiento desinformado. ¿Ya se dan cuenta? ¿Cuántos de los que están aquí han conducido alguna vez con GPS? Dígame la verdad. ¿Qué sinvergüenza es GPS? De verdad, hermano, nos ayuda, pero ¿qué sinvergüenzas son en ocasiones? ¿Sí o no? Sí. Mire, yo no conozco mucho Lugo todavía, pero tú pones prueba a poner una dirección aquí en Lugo, que te da la vuelta por las termas, por allá. Y mi pregunta es, ¿cómo fue que tú bajaste el Maps? ¿El Maps cómo lo bajaste? De gratis. Y el que lo hizo, yo dije, oye, ¿cómo alguien hizo una herramienta esta herramienta tan beneficiosa para mí? Y me lo da de gratis. Esto tiene que haber costado mucho. Y bueno, ¿y qué ganancia tienen con esto? Bueno, mucha. Vende información acerca de ti, de tus preferencias, de los sitios donde vas. No solamente eso, sino que convenian con los restaurantes y con las gasolineras para que las rutas te las pasen por ahí. No. Cuando yo vivía en Viveiro, para ir de Ribadeo a Viveiro, nosotros, ahí está mi esposa, 50 kilómetros. Nos metíamos por un lugar y nos sacaba por allá 50 kilómetros. Un día, por así, me pasé de donde siempre teníamos que volar por el GPS, porque llegamos aquí ya conduciendo y no conocíamos nada, y no que ver GPS hasta para ir al supermercado, que es GPS. Y me pasé. Y cuando me pasé, tuviste que el GPS pone 50 kilómetros para llegar al lugar. Redireccionando. 13 kilómetros. ¡Ah! 13 kilómetros. Sin vergüenza, hermano. Estaba al lado de mi casa y me hacía pasar 50 kilómetros allá. Y tan sin vergüenza. Perdón, hermano. No es que sea sin vergüenza, son estrategias comerciales, claro. Pero desde mi punto de vista es una sinvergüenzura. Que todavía caminaba y más, y te decía, da la vuelta, y sabe que vas a llegar. ¿Te ha pasado o no te ha pasado, Marcelo? Entonces, eso es estar desinformado. Eso es andar por la vida desinformado. Eso es lo mismo que le acontece, escúcheme, eso es lo mismo que le acontece así está el entendimiento de una persona que no tiene la luz de Dios, que no ha sido iluminado por Dios. Está desinformado, está en tinieblas. Por más buenas intenciones que tiene, está desinformado. Yo recuerdo cuando tenía la edad de 13 años, no, de 18 años, mi madre, yo desde los 12 años sirviendo al Señor, hoy tengo 42, por 30 años ahí sirviendo al Señor, y yo desde que el Señor llegó a mi corazón, iluminó mi vida, yo comencé a servir al Señor de la manera más hermosa, más apasionada. Hermano, bendito Dios, qué lindo ese primer tiempo. Pero yo recuerdo que yo siempre iba para la iglesia, yo era el que limpiaba, yo era el que lo hacía todo, yo era el que más me esforzaba. Veías que siempre el jardín de la iglesia estaba limpio porque yo me ponía yo solo. Y para mí eso era un culto, ir a la iglesia a chapear, le decimos nosotros en Cuba, no sé cómo tendrán en otros lugares, chapear. Y cortar la grama, limpiar la iglesia. Yo estar en la casa de Dios para mí era tan hermoso. Y un día mi mamá, vengo un poco triste, porque nosotros los pastores somos pastores, no somos Dios, cometemos errores. Y la pastora de la iglesia me dijo algo que me removió. Y llego a la casa y se lo cuento a mi madre. Y mi madre tenía el entendimiento entenebrecido. Y me dice, mijo, ven acá. ¿Pero qué edad tú tienes? No tienes 18 años. ¿Dónde están los niños de tu edad, los muchachos de tu edad? Están saliendo, paseando, los tíos de la iglesia. Vale, yo creo en Dios, yo estoy muy bien con que tú vayas a la iglesia. Pero a ver, tómate un día para ti. Ese día para ti se convirtió en un año apartado de los caminos de Dios. Porque ese día vinieron mis amigos, que nunca venían. Y me dijeron, vamos a ir a tal lugar, ¿nos acompaña? Yo miré a mi madre y me dice, este es tu día. Mi madre me dice, este es tu día, avanza. No hay que, todo tiene que ser la iglesia. Bueno,
Me fui al mundo y le di un probón al mundo nada más. Esa noche le decía al mundo nada más y me costó un año lejos de los caminos de Dios. Mi mamá dando gritos, gritando, llorando. ¿Saben qué? Por darme un consejo entenebrecido que venía de un entendimiento entenebrecido, mal informado. Entonces el pensamiento, el entendimiento de las personas sin Dios está mal informado. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué no nos vamos a conformar a este siglo? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, ¿usted sabe qué dice la palabra de Dios? Que el hombre sin Dios tiene la mente carnal. Así lo dice, vanamente hinchados por su mente carnal. ¿Sí lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Bien. La palabra carnal ahí viene del griego hrutis. Así, suena feo así, hrutis. ¿Y saben qué significa? La idea que connota o la idea que nos da la palabra hrutis en griego es carne como descubierta sin piel. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez se han hecho una herida y la piel se le ha levantado y se ha quedado la carne Mire, hasta el aire te duele, ¿sí o no? ¿Sí o no? Las partículas de polvo te duelen si te echan un poco de sal. Desarrollas una hipersensibilidad en esa zona. Mientras no se cubra nuevamente la piel, tú estás hipersensible, ¿sí o no? ¿Sabía que la palabra del Señor dice que hay hombres que tienen dentro de la iglesia aún su mente carnal? En otras palabras, la mente la tienen. ¿Recuerdan los indios lo que hacían cuando agarraban a sus víctimas? Los escarpaban, escarpar es la palabra. Le quitaban el cuero cabelludo, le dejaban y no se morían, se morían poco a poco de la infección. Ellos no es que te quitaron esto para atrás y te dejaron el cráneo al descubierto, sin la piel, y bueno, al cráneo no, el hueso, ¿no? El hueso craneal. Te hacían un corte aquí, te lo echaban para atrás y te dejaban ahí morir. ¿De qué te morías? De la infección, del dolor, de cuántas cosas. Bien, esa es la imagen que da Pablo cuando habla de la mente carnal. Esas personas que son hipersensibles, que no se les puede tocar. ¡Oh! Son hipersensibles. Si los saludas, ¡ay! Me saludó, pero a ver por qué me saludó. Y si no lo saluda, no me saludó. ¿Usted sabe qué significa eso en la Biblia? Tener la mente carnal. Tener la mente carnal. Ser hipersensible es un problema. Es un verdadero problema. Dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Cuando se habla del espíritu de revelación, no se habla de que tú tengas un espíritu que nadie tiene, que a ti te revela lo que no le revelan a nadie. No, se habla del espíritu de Dios en una de sus manifestaciones. El espíritu de Dios es espíritu de revelación. Y por ser espíritu de revelación, le dio su palabra a los escritores bíblicos, le inspiró su palabra a los escritores bíblicos. Entonces, cuando tú tienes el espíritu de revelación, te está ministrando ese mismo espíritu que inspiró la escritura. Eso es lo que significa tener un espíritu de revelación. No es que de pronto tú eres una película de ciencia ficción. Tú tienes y el Señor te revela que va a venir un meteorito y... No. Es que tú tienes el Espíritu Santo de Dios para discernir lo que Él ha revelado en la Biblia. Ese es el espíritu de revelación. Y cuando hablamos de espíritu de sabiduría, es la gracia, la capacidad que Dios te da de aplicar correctamente la palabra de Dios. La diferencia entre entendimiento y sabiduría, o la diferencia entre conocimiento y sabiduría, es que conocer es saber. Sabiduría es aplicar lo que sabes. Hay personas que saben mucho pero no son sabios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos catedráticos tú conoces que tienen la vida hecho un desastre? Sus hijos no se hablan con ellos,
no tienen matrimonio, no tienen familia, no tienen nada, y son personas que tienen saben 5 idiomas y tienen 7 carreras universitarias. Mi pregunta es, ¿son personas con un coeficiente de inteligencia elevado? Sí. ¿Son personas sabias? No. Entonces el entendimiento es la primera herramienta. La primera herramienta para tener un buen discernimiento es tu primer sentido espiritual, el entendimiento. ¿Qué es lo que le hace el pecado a tu entendimiento? Te lo entenebrece. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios con tu entendimiento? Te lo ilumina. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. La segunda herramienta, ¿les interesa? ¿O ya los dejo aquí ya? ¿Ya me dan 5 minutos más? ¿O 10? Vaya, 10. Gloria a Dios. La segunda herramienta es la conciencia. El segundo sentido espiritual que nosotros vemos en la palabra es la conciencia. Primeramente el entendimiento. En segundo lugar la conciencia. ¿Cuántos de los que están aquí tienen conciencia? Viste que alguien dice, tú no tienes conciencia. Sí la tienes. Mejor que eres un inconsciente. O bueno, es casi lo mismo. Pero la conciencia. El segundo sentido espiritual que nos ayuda a tener un buen discernimiento espiritual es la conciencia. Primeramente el entendimiento. En segundo lugar la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia, vamos a decirlo en palabras de un viejo predicador, es un juez interior. ¿Están acá? La conciencia es un juez interior que toma los pensamientos y acciones y los compara contra un estándar o patrón incorporado. Eso está en palabras de domingo. Vamos ahora a bajarlo. ¿Ok? Cuando digo palabras de domingo es palabras bonitas. Primero vamos a volver a decirlo y luego vamos a tratar de simplificarlo. Es un juez interior. O sea, tu conciencia es un juez interior que Dios puso ahí, que toma los pensamientos y las acciones, las cosas que tú haces, las toma y las compara contra un estándar o patrón incorporado. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia en una nación, en términos de república? ¿Cuál es la diferencia entre el poder legislativo y el poder judicial? Bueno, tiene que haber diferencias. En Cuba y en Venezuela no se ve. ¿Verdad que no se ve? No se ve. Estos poderes tienen que estar divididos. En Cuba y en Venezuela no se ve. No se ve. El poder ejecutivo tiene el poder legislativo y tiene el poder judicial. Allá Maduro hizo la constituyente esa diabólica. ¿Sí o no? ¿Por qué razón? Porque en el 2015, en las legislativas, en la Asamblea Nacional salió con mayoría opositora, y entonces él para quitarse esa piedra de arriba, porque ellos son los que dictan las leyes, hizo una constituyente, ¿verdad que sí?, para anular, declaró en desacato la Asamblea Nacional, hizo una constituyente. ¿Miren cómo se de su país? Oramos por vuestro país. Amén. Hizo una constituyente ¿para qué? Para adosarse, para tener en su poder el poder legislativo. Pero entonces él mismo nombra a dedo a los jueces, al Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional. ¿Para qué razón? ¿Por qué razón? Porque ellos son los que dictan lo que es constitucional y lo que no lo es, los que hacen valer la ley. Bien. Hay un juez que toma tus acciones, ¿están acá? Que toma tus acciones y vamos a decir lo que las interpreta en base a lo que está legislado. Por ejemplo, tú haces esto, una X acción, y si en el Código Penal está tipificada esa acción como un delito, entonces tú has incurrido en un delito, ya sea por omisión o por comisión, pero has incurrido en un delito. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso es lo que hace tu conciencia en ti. Tu conciencia es ese juez interior que toma los pensamientos que tienes, las acciones que haces, y las compara o las interpreta en base a un estándar o patrón que ya ha sido incorporado. Y es lo que alimenta tu conciencia. Es lo que usa tu conciencia para discernir esto está bien o esto está mal.
Bien, déjenme leerlo. Juan capítulo 8, versículo... En otras palabras, trabaja como un elemento de juicio dado por Dios al hombre para velar por su condición moral, diciéndolo de otra manera. Pero Juan 8:9 dice, pero ellos al oír eso, acusados por su conciencia, dice, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús le dijo, el que esté sin pecado tire la primera piedra. Y entonces dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Amén. También dice Romanos 2:13 al 16, porque no son, miren esto que hermoso está, hermano, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, cuando se está hablando aquí de los gentiles, se está hablando de los que no conocían la ley de Dios, hacen por lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Ves que es algo que se escribe en el corazón? Dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. Amén. Entonces, este versículo nos dice que los cristianos no son los únicos que tienen conciencia. Los inconversos tienen conciencia. Los hombres, el ser humano tiene conciencia. Y aunque el ser humano haya caído en pecado, estamos acá. Mírenme, nunca diga que Adán cayó de la gracia. Adán no cayó de la gracia. De la gracia caen los creyentes. Adán no tenía gracia. ¿Usted me está escuchando? Adán lo que tenía era el bien que Dios le puso en él, pero Dios lo dejó solo. No me voy a enredar, escúcheme bien. Dios hace a Adán conforme a su imagen y semejanza y lo pone en el huerto del Edén y no influyó en él. Lo dejó tomar la decisión. No sé si me estoy haciendo entender. La gracia, la palabra charis en el original griego es influencia divina sobre el corazón. Entonces Adán pecó por su propia decisión y Dios no lo influyó. Dios sencillamente lo hizo bueno, lo hizo justo, lo hizo santo, lo puso en el huerto del Edén, lo hizo sin pecado, lo puso en el huerto del Edén y lo dejó en poder de su libre albedrío. Lo dejó a expensas de su propia decisión. Lo dejó a expensas de su libre albedrío. Cuando peca, ¿qué pasa cuando peca? Bueno, desobedece a Dios, pero no cayó de la gracia, cayó de la santidad y cayó de la justicia inicial que Dios le había dado. Ahora, cuando un creyente cae o peca, sí peca contra la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es la influencia divina en tu corazón. Es que Dios influye constantemente en ti por el Espíritu Santo para que tú hagas lo bueno, para que tú hagas lo recto. Esa es la gracia de Dios. Amén. Entonces, al hombre como ser humano, como criatura de Dios, Dios le dio una conciencia. Y Dios escribió en esa conciencia, no la dejó vacía, escribió su ley. Dios escribió la ley en el corazón del hombre. La única información que tenía Adán cuando pecó era la información, lo que le daba combustible, lo que le ofrecía combustible a su conciencia era la ley de Dios. Su conciencia funcionaba en base a la ley de Dios. Esto está bien o está mal por la ley de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Así funcionaba. Hoy la conciencia del hombre ha sido reescrita por el pecado. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Ahora ya no es malo, ya lo sabemos, ser homosexual no es malo. Y constantemente los medios de comunicación están escribiendo en tu conciencia y en la conciencia de nuestros hijos que es una libre, ingenua y para nada pecaminosa decisión de ser homosexual. Cuando Adán estaba en su estado de inocencia, porque no conocía el mal, el único patrón que había en él era la ley de Dios. Ahí está, eso es lo que vamos a leer en Romanos capítulo 2, versículo 14. Ahora mi pregunta es, pastor, me voy a preguntar yo mismo y me voy a responder yo mismo. ¿Tú crees
crees que esa escritura inicial de Dios en el corazón del hombre, de su ley, que por naturaleza la trae, porque es lo que dice ahí, que cuando hacen por naturaleza lo que es la ley, ¿eso se borró completamente? No, eso no se borró completamente. Aunque arriba de eso, Satanás, el pecado del mundo, ha escrito todo lo que ha querido escribir, todavía debajo, quedan rastros de la ley de Dios en el corazón del hombre. Porque el sentido universal del bien y del mal mana necesariamente de la ley inicial de Dios. Como dijera un apologista, si no hay Dios, ¿cómo sabemos lo que es bueno y lo que es malo? Si el concepto universal del bien y del mal mana de la palabra de Dios, de los presupuestos del cristianismo, de los presupuestos del evangelio. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hoy escribe la conciencia de tus hijos y tu conciencia? La crianza. La crianza. Lo que viste y escuchaste desde que eras un niño ha escrito tu conciencia. Si tú te criaste entre ladrones, robar para ti no es malo. No sé si me estoy haciendo entender. A ver, a lo mejor a Venezuela no llegó eso, no sé si llegó, pero en Cuba todos roban. Todos roban. Mira, si tú trabajas aquí en el Eroski, si trabajas en el Eroski, tú no tienes necesidad de robarte una libra de carne. ¿Por qué? Porque tú te ganas un salario y por ese salario vas a ir a comprar una libra de carne. Pero si lo que tú ganas no te da para vivir, entonces tú estás viendo cómo le inventas un pedazo le repitas un pedazo. En Venezuela no se da eso. ¿Se da también? Sí. ¿Usted sabe cómo se llama eso? ¿Usted sabe cómo se llama eso? En mi país se llama resolver. No sé cómo se llamará en Venezuela, en mi país se llama resolver. Bueno, una de las palabras se dice resolver. Resolver. Lo resolví. Resolví el día hoy. Lo resolví. Lo resolviste, no, lo robaste. ¿Sabes qué me llegó a decir un cristiano en una ocasión? A mí. Porque en Cuba, mire, en estos países totalitarios así, todo se maneja por el mercado negro. Todo está por abajo, en el mercado subterráneo. Lo que no encuentras en los supermercados, lo encuentras en el mercado subterráneo sí o sí, a mayor valor, mayor precio, pero lo encuentras. Entonces todo tiene que funcionar así. Entonces me decía, hermano pastor, ¿y cómo vamos a hacer para tener harina, por ejemplo? O para tener arroz. Si no lo hay que comprarlo en el mercado negro. Bueno, hay un principio en la Biblia que dice que de todo lo que viene a la carnicería, no preguntes, cómpralo sin preguntar, porque ¿qué vas a hacer? Te vas a morir de hambre. ¿Sí o no? Ahora, ¿tu dinero tú te lo robaste? No, usa correctamente tu dinero en lo que te hace falta. No preguntes nada. Ahora, no robes tú. No sé si me estoy haciendo entender. Pero, me decía un hermano, el pastor, yo creo firmemente que en el cielo hay una ley de ajuste cubano. En otras palabras, me dijo así en serio. ¿Qué significa eso? Jonathan. Yo creo firmemente que en el cielo hay una ley de ajuste cubano. En Estados Unidos hay una ley de ajuste cubano. Cuando llega una persona de otro país y al año y un día no le dan la residencia, a los cubanos le dan la residencia por una ley que se llama la ley de ajuste cubano. Entonces me dice, yo sé que a mí en el cielo me van a dar la residencia por la ley de ajuste cubano. ¿Y cuál es esa ley, verdad? Me dice, bueno, la ley es que el Señor sabe que hay que resolver. El Señor sabe que hay que resolver sin maldad. Yo resuelvo sin maldad, pastor. Pero hay que resolver. Entonces llega el momento que tu conciencia está escrita es tan escrita por la presión social, por la presión de lo que vives, que se borra ese mandamiento original de la palabra de Dios que dice, no robarás o no hurtarás. Tu conciencia funciona por lo que está escrito en ella. Así funciona. Hay otra cosa que escribe tu conciencia cada día y es la televisión, hermano, lo que vemos. No hay una novela en la cual nos salgan una pareja de homosexuales con unos sentimientos tan intensos y tan profundos. Y él dice, ay, ¿verdad que son homosexuales? Ay, pero qué bien se llevan. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? No hay una, mire hermano, dígame si es verdad, no hay una novela en que no, y nosotros como cristianos lo estamos viendo, está el marido
de un matrimonio, él y ella. Y ella es una insensible, no le da cariño, no lo atiende. Y él es un buen hombre que se sacrifica. Pero entonces del otro lado, la otra historia que se está contando, hay una muchacha que es tan tierna. Desde que comienza a hablar, dice, ay, se van a encontrar, ay, se van a encontrar, ay, se van a encontrar, se van a encontrar. Y tú estás loco porque es bueno, porque en el capítulo 9 se encuentran. ¿Sí o no? Y tú te estás gozando con un adulterio, hermano. Y es tan buena la chica y él es tan bueno también. Y esa sinvergüenza es tan degenerada. Ay, se encuentran, ay, se besaron hoy, fulana, ¿no viste la novela? Dos cristianos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque están reescribiendo tu conciencia. Están reescribiendo tu conciencia. Las modas. Las modas. Yo se lo voy a decir así. Se lo voy a decir ahora. No, perdóneme. Yo sé que esto no le va a gustar, pero yo no lo estoy jugando a usted por eso. No todo lo que se usa está bien delante de Dios. No todo lo que se usa. Si algún día llega la moda que en el verano usted me va a enseñar el ombligo, hermano, no me lo enseñe. No me lo enseñe, perdone, no me lo enseñe. Yo no tengo por qué ver el ombligo de tu mujer, ni tú a la mía. No, el ombligo de tu mujer es para ti nada más, papá. No sé si me entienden. No tengo que ver el nacimiento de los senos a tu mujer. No, es que es moda. Sí, pero no todo lo que es moda es correcto. La Biblia dice que las mujeres deben vestirse con honestidad y con decoro. Perdónenme. Véanse hermosas, véanse bonitas. Claro que sí, no parezcan esquimales de tan feas. No, arréglense, depílense, háganse lo que quieran hacérselo para la gloria de Dios y el bienestar de su marido. Hágalo en el nombre del Señor. Pero hágalo para su esposo, no para nadie más. Entonces las modas están reescribiendo nuestra conciencia. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Reescriben nuestra conciencia. Las modas. Hermano, cuando la persona se convierte al Señor, cuando el Espíritu de Dios viene y abre el corazón de la persona y revela a Jesús, y Jesús se vuelve hermoso, y tú puedes ver a Jesús por medio de las Escrituras con los ojos de tu corazón, y tu entendimiento es iluminado. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Mire, tuve la oportunidad de preguntar en una reunión de pastores, y esto lo he hecho varias veces y lo hago ya en proceso. ¿Qué cosa es el nuevo pacto? El nuevo pacto. A veces estoy ministrando esto, lo he hecho en las iglesias en los Estados Unidos. ¿Qué cosa es el nuevo pacto? Somos ministros del nuevo pacto. ¿Qué cosa es el nuevo pacto? Por ahí hay alguien que dice, bueno, el nuevo pacto es la cena del Señor. No, el nuevo pacto es, la cena del Señor es un recordatorio del nuevo pacto. Son símbolos del nuevo pacto. Simbolizan el nuevo pacto. Pero no es la cosa en sí. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Qué es la cosa en sí? Jesucristo. No, Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Es el mediador entre José y yo. Pero no es ni José ni soy yo. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. No es el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Esto lo he preguntado en reuniones de ministros. Le voy a hacer un reto. Con humildad, hágalo con humildad. Los próximos 10 pastores que usted vea, conozca, pregúntale, pastor, ¿qué cosa es el nuevo pacto? Los próximos 10. Hermano, estoy diciendo esto con dolor. Que Dios me conceda humildad para decirles esto que es una realidad. Los próximos 10 ministros, con respeto, con humildad, pregúntale, hermano, ¿qué es el nuevo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto? Supuestamente como ministro yo tengo que ser un ministro competente del nuevo pacto. ¿Y cómo voy a ser un ministro de algo que no conozco? Eso ha de ser verdad. ¿Qué es el nuevo pacto? Bien.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Este es el nuevo pacto. De esto habla Hebreos capítulo 8, versículo 10. Ese es el pacto, el nuevo pacto. Habla del nuevo pacto, del pacto eterno también habla. Y cuando se habla de eso, se habla de esto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y dice en Ezequiel 36:26, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón nuevo, un corazón de carne. Y haré que anden en mis caminos. Para eso Cristo murió. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Saben cosas del nuevo nacimiento? Hermano, el nuevo nacimiento es que Dios quita el corazón viejo, escrito por la moda, escrito por el mundo, reescrito por la moda, por el mundo y por el pecado. Lo quita y pone un corazón nuevo y escribe en él, por el Espíritu Santo de Dios, su ley. Ese es el nuevo. Que Dios te da y me da un corazón nuevo. Y que Dios pone su ley en nuestro corazón. Y entonces nuestra conciencia va a funcionar en base a esa ley que tenemos escrita en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos discernir espiritualmente? Hermanos, la palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento y reescribe nuestra conciencia. Si me hubiera dado tiempo, les hubiera dicho que el tercer sentido espiritual son los afectos. Y de eso vamos a hablar el domingo. Que no vamos a hablar de eso. Entonces hay tres sentidos espirituales. Primeramente, el entendimiento. En segundo lugar, la conciencia. Y en tercer lugar, los afectos. Los afectos. Y entonces vamos, para el domingo que viene, si Dios nos lo concede, vamos a ver cómo los afectos funcionan en nuestro discernimiento espiritual. Y luego vamos a ver tener algunas consideraciones más particulares que se las prometió hoy, pero ya no nos motivan. Vamos a orarle al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta mañana, Señor, y que tú nos estás concediendo aprender de ti, Señor, aprender de tu palabra. Señor, perdónanos por todas esas cosas malas que hemos pensado que son buenas. Y perdónanos por todas esas veces en que a lo bueno le hemos dicho malo. Te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a discernir correctamente, iluminando nuestro entendimiento y escribiendo en nuestra conciencia. Por favor, Señor, por amor de tu nombre, queremos agradarte, Señor. Queremos honrarte. Perdónanos. En el nombre de Jesús.